Bueno, muy buenos días a todos. Tenemos hoy un seminario de estos que dan mucho gusto. Y dan mucho gusto porque dan la oportunidad de que vuelva a casa uno de nuestros hijos. O hermanos, o lo que sea ya a estas alturas, pero en todo caso una persona que, para los que no estuvisteis aquí cuando Sebastián estaba aquí, porque el grupo va cambiando y las gentes se renuevan, etcétera, etcétera, pues Sebastián hizo su tesis aquí, que por cierto se acaba de publicar en la colección de Marcial Pons hace cosa de 2 o 3 meses. Bueno, el tiempo pasa rápido, quizás son 4, pero más o menos, y es Adscripción y reacción, responsabilidad jurídica y moral desde una perspectiva interpersonal, codirigida por Maribel Narváez y un servidor, aunque por supuesto todos los mayores médicos fueron de Maribel, y que pues representó tener a Sebastián entre nosotros, creo que unos 4 años aproximadamente, 3 años y tanto, y fue un verdadero placer. A la vuelta a Chile, Sebastián se ha incorporado como profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la sede de Viña del Mar, y desde ahí pues también hemos tenido ya diversas ocasiones de colaboración y también en algunas ocasiones oportunidad de que nos visitara. Pero es siempre un placer y nos vestimos de gala para recibir a nuestros hijos cuando vuelven a casa, y hoy es día para vestirse de gala porque Sebastián nos acompaña y va a estar también con nosotros durante todo el seminario, el workshop dedicado a Susan Hacking. El tema que nos trae es distinto digo, al de la tesis, aunque evidentemente también conectado, y por otro lado interesante porque incluso coincide con el Congreso, con Jueces y Juezas para la Democracia que estamos organizando para el mes de junio, donde el tema general del Congreso será la prueba de los estados mentales. Y aquí para hoy tenemos algo que en realidad es como un paso previo a ese, que es el de la acción, expresión y atribución de estados mentales. Es un placer, Sebastián, que vuelvas a casa. Ya sabes que siempre las puertas están abiertas y de momento están abiertos 45 minutos para tu presentación. Perfecto. Muchas gracias, Jordi, por la presentación. Gracias a todos por estar acá, sentarse a escuchar un rato y ojalá discutir y conversar acerca de estas ideas que estoy revisando acerca de la relación entre atribución de estados mentales y filosofía de la acción. Bueno, como decía Jordi, yo me siento aquí como en casa y me recuerdo de mi proceso como doctorando siempre fue estar tratando de presentar ideas con las que uno va trabajando y recibir, digamos, muy buenas críticas y sin ningún tipo de piedad, y espero que esto se mantenga así para que pueda progresar, digamos, el trabajo en el que estoy ahora. Y digo esto porque en gran medida este trabajo yo lo veo como un pequeño experimento, una pequeña exploración, sobre todo, como si ustedes vieron el texto, una primera parte que está vinculada con la forma en que la filosofía de la mente trabaja en estos momentos la idea de atribución de estados mentales. Pero es un experimento pensando en lo que la segunda parte del texto, que es una forma de ver la filosofía de la acción, particularmente desde concepciones expresivas o expresivistas y más una suma de concepciones descriptivistas, que es lo que me interesa más en estos momentos explorar. Pero bueno, para este tipo de filosofía de la acción con la que quiero trabajar, es una filosofía que, si bien se fue desarrollando en la primera mitad del siglo XX, se desarrollaron tesis muy importantes, ha sido abandonada, fue abandonada rápidamente incluso por Hartz, que fue como uno de sus precursores.
Y fue tomando espacio dentro de la filosofía de la acción y de la mente otras concepciones, otras que son las dominantes hoy en día. Entonces, en un sentido, uno siente que tiene que revisar lo que es en este momento dominante, ver, digamos, qué es lo que le molesta de eso, para luego ver qué es lo que uno puede proponer y uno cree que es positivo de la perspectiva con la que quiere trabajar. Y esa es la idea del trabajo, básicamente. Entonces, el nombre que tiene que del texto, que es acción, expresión y atribución de estados mentales, precisamente se explica por esto. ¿Sí? Quiero trabajar la idea de la relación entre acción y expresión, pero en particular viendo la importancia del problema de atribución de estados mentales, lo cual, como decía Jordi, como en este grupo sí, yo creo que siempre ha habido esa conciencia, pero ahora cada vez más se empieza a estructurar en términos institucionalizados. La importancia de preguntarse cuestiones a partir de la filosofía de la mente y las implicancias que tiene en el derecho, la pregunta acerca de la atribución de los estados mentales y su problema. Bueno, entonces, como ya les comentaba, son dos partes. La primera es revisar ciertas tesis centrales con las que se trabaja hoy en día, que yo creo que son bien populares. Lo hago a partir de construir un razonamiento con algunas tesis que creo que, si bien no las defiende la totalidad de los pensadores actuales, es muy diversa la filosofía de la mente hoy en día, el tipo de concepciones que hay. Yo creo que uno las puede reconocer en muchos autores y en algún sentido además uno puede ver que está de moda en muchos textos sobre neuroderecho, sobre la relación que se está trabajando, la relación entre derecho y mente, etc. ¿Sí? Entonces, si bien yo creo que después vamos a discutir tal vez detalles acerca de cuán plausible es acusar a los principales teóricos de la mente actual de estas ideas, yo creo que sí son ideas que uno puede identificar como populares en muchos ámbitos. Entonces, yo identifico tres tesis que a partir de las cuales se empiezan a construir razonamientos, ¿sí? Que yo creo que tienen ciertos problemas filosóficos y entonces eso es lo que quiero revisar ahora en esta primera parte, para luego presentar lo que yo creo que es una concepción que podría no tener estos problemas. Bueno, estas tres tesis están en la primera parte del handout que les repartí. Y dicen, la primera es que dice que para hablar de lo mental se debe hablar de lo que ocurre en el cerebro. ¿Sí? Esta es una tesis hoy en día muy común de pensar que lo mental, en algún sentido, tenemos que referir a lo cerebral. El cerebro entendido como un órgano del cuerpo humano, ¿cierto? Constituido básicamente, porque tiene una constitución física. Luego, hay una segunda tesis, que es que los estados mentales son estados cerebrales. Es decir, cuando yo digo que una persona tiene una creencia o tiene otro estado mental, un deseo, etc., en algún sentido estoy diciendo que hay una identidad, un tipo de relación entre ellos. Puede ser de identidad o de definición, eso lo podemos también, es una cosa que se puede discutir, entre el estado mental y el estado cerebral. ¿Sí? La primera no supone la segunda, pero la segunda pareciera ser que sí se sostiene sobre la primera. ¿Sí? Y luego, la tercera es que los estados mentales o los elementos mentales que constituyen la agencia se encuentran en el cerebro. Esta tesis está un poco más alejada de las anteriores, pero es relevante para el ámbito de la filosofía práctica. ¿Sí? Porque la agencia, cuando nosotros hablamos de agencia, cuando nosotros hablamos en el derecho de atribución de estados mentales, usualmente estamos pensando en si una persona realizó algo con dolo, si hubo consentimiento, si la persona tuvo un error al momento de representarse lo relevante para, por ejemplo, cumplir o incumplir con una norma, etc. Entonces lo que estamos haciendo es atribuir estados mentales en el contexto práctico. O sea, la agencia funciona usualmente con conceptos mentales, decisión, deliberación, todo eso son atribuciones, son conceptos mentales. Entonces, cuando nosotros asumimos las otras dos tesis, uno puede saltar y asumir esta tercera que dice que, bueno, entonces hay elementos de la agencia muy relevantes, sobre todo estos que son estados mentales, ¿sí? Que se constituyen como estados cerebrales. Entonces esto lleva, por ejemplo, a mucha gente a decir que no quiero discutir esto, a decir que, por ejemplo, cada vez que alguien decide, el que decide es el cerebro y lo que hay que estudiar entonces para saber si una persona toma una decisión de una manera u otra es hacerle, por ejemplo, una resonancia magnética o algún tipo de examen, ¿sí? Que tengamos para poder identificar, digamos, si una persona decidió algo o no, o si tiene una creencia, etc. Ese es como un extremo al que se llega.
Y de esto se derivan otros, como no existe libre albedrío, ¿sí? O hay mucho más, uno puede seguir caminando si no quiere seguir subiendo la escalera. Por el momento a mí me interesa solo esto, revisar la plausibilidad de estas tres cuestiones. Y lo que hago en el texto es mostrar que yo creo que estas tres tesis, que empiezan a construir un camino argumental, se sostienen sobre una forma de entender, cómo está constituido el mundo y cómo está constituido, cómo está presente el ser humano o el agente en el mundo. Y básicamente son, yo creo, dos tesis sobre las que se puede sostener estas otras tres tesis, o sea, dos ideas más grandes. Una es que toda relación causal, ¿sí?, está determinada por cuestiones físicas, es decir, la relación causal es una relación física puede ser entre dos eventos, entre dos hechos, ¿cierto?, pero siempre determinado físicamente, y el tipo de relación que se da tiene que darse en el mundo empírico, ¿sí? Hay múltiples teorías de la causalidad, obviamente, pero esta pareciera ser que está vinculada además con la clausura causal del mundo físico, ¿sí? Esta es una que usualmente la gente defiende, en la modernidad se ha defendido de manera fuerte. Puede que esté puesta en duda hoy en día, que siempre hay discusiones, pero es una que me parece que se necesita para esto. Y la segunda es entender que lo mental, ¿sí?, tiene cierta eficacia causal en el mundo. Esta es una de las tesis centrales en las que se vincula, en las que se construye el problema mente-cuerpo, ¿sí? Es decir, para decir que una persona, digamos, actúa de cierta manera, y que se lo podemos atribuir por ejemplo, a una creencia, a un deseo, a una intención, etcétera, todos estos trabajos con los que trabajamos, tenemos que entender que lo mental en algún sentido causa las acciones de las que las personas actúan. Entonces tiene que haber una relación entre la mente y el cuerpo, de tal manera que lo que realiza el cuerpo sea efecto de lo que la mente se representa o desea, etc. También la relación mente-cuerpo se da hacia el otro lado, también las experiencias, lo mental se construye a partir de las experiencias sensoriales, etc. Es, digamos, no una relación solo de un lado hacia el otro. Bueno, lo interesante es que la suma de estas dos tesis han llevado a defender una tesis muy común ahora, que es defender un monismo de sustancias, porque la tesis tradicional con la que se trabajó, o solamente se le echa la culpa de Descartes acá, ¿sí?, pero la tesis con que se trabajó mucho tiempo es que la mente y el cuerpo eran dos sustancias distintas. El cuerpo era parte del mundo físico y por ende se regía por la ley de la causalidad, cumplía todo esto, pero la mente no, ¿sí? Esto explica una cantidad de cosas enormes. La idea de que la mente no está determinada causalmente, ¿sí?, sino que, por ejemplo, se puede representar cosas que son imposibles o se puede representar cursos de acción distintos. Hay buenas razones para pensar las dos cosas. Pero cuando uno espera que la mente tenga una eficacia causal, ¿sí?, se empieza a volver muy complicado decir que la mente no tiene un sustrato físico, no tiene un sustrato material alguno. Esto fue un problema que el mismo Descartes vio en su momento, con su tesis de la glándula pineal, que fue muy criticada, etc. Pero usualmente esta idea de que no se puede explicar a través de un dualismo de sustancias la relación mente-cuerpo, sobre todo por la idea de la eficacia causal de la mente, más la idea de que solamente digamos, eventos que sean en el mundo material pueden tener relevancia causal, o objetos, si queremos, también unas relaciones causales con objetos, nos lleva a decir no podemos asumir un dualismo de sustancias, tenemos que asumir un monismo de sustancias, ¿sí? Entonces, cuando asumimos que hay solamente solo está el mundo físico, no hay otro mundo donde está lo mental, ¿sí?, tenemos que empezar a buscar dónde está esta mente que causa los movimientos corporales, que hacen que la gente decida, todas estas cosas que se supone que cumple la agencia, ¿sí? Y ahí uno puede entender, han habido varios intentos de solución, pero ahí uno puede entender por qué la neurociencia y, digamos, muchos de los avances científicos que están estudiando el cerebro para entender el comportamiento se presenta como un muy buen aliado. ¿Por qué? Porque nos empieza a mostrar dónde está el elemento mental que permite entender las otras cuestiones, ¿sí? Y por eso también se presenta como una gran promesa de decir, bueno, yo ahora puedo ver
dónde está el cerebro, ¿sí? Dónde están las decisiones de las personas. Se empieza a presentar como algo transparente, incluso por medio del estudio del cerebro, ¿sí? El estudio de la conducta humana, por ejemplo, y de la agencia. Entonces, ese es como yo creo que el contexto en el cual se construye. Lo podemos discutir si es correcto, pero me parece que en líneas generales es más algo que uno puede compartir. Una consecuencia de esto es que empezamos a construir, ¿cierto? Empezamos a construir la identificación de lo mental a partir de la identificación de qué es lo que ocurre en el cerebro. Y una consecuencia que es muy interesante si uno ve la literatura es que se empieza a hablar de que el cerebro es el que decide, el cerebro es el que actúa, el cerebro, y eso es muy habitual hoy en día en la literatura. Sí, no sé si alguien está familiarizado con la literatura de neurociencias, pero es muy común ver esta idea, ¿sí? De que dicen, no, yo no soy el que decido, son mis neuronas las que deciden. ¿Cómo sabemos? El cerebro computa información, el cerebro predice lo que va a venir en el futuro y a partir de eso genera los movimientos corporales o genera creencias, etc. Entonces se empieza a construir una idea de que es el cerebro el que actúa. ¿Por qué? Porque lo mental está en el cerebro, ¿sí? Por eso. La cuestión, y aquí está el segundo punto del handout, la cuestión es que varios autores detectan acá la mantención de un dualismo muy relevante. Si bien se niega el dualismo de sustancias, se mantiene un dualismo, que es el dualismo en un sentido mente-cuerpo, ¿sí? Porque ahora la mente, en vez de estar en otro mundo, digamos, en un mundo que no es natural, que no es físico, está en un órgano del cuerpo. Y de todas maneras, el agente, la atribución de estados mentales se hacen al cerebro y se hacen a partir de qué es lo que ocurre en el cerebro, que sería lo que es causante del comportamiento humano, el causante de las creencias de las personas, el causante de, por ejemplo, los homicidios, etc. Entonces, puede ser causante, ¿sí? Usualmente se trata como relación de causalidad. Entonces, cuando yo identifico lo que varios autores han visto, ¿sí? Bueno, el texto de Hacker, el libro de Hacker y Bennett es muy interesante al respecto, construye muy detalladamente el argumento de manera histórica y luego lo critican, pero lo que ellos tratan de hacer es mostrar esto, mostrar cómo con estas teorías se defiende lo que se puede denominar un neocartesianismo, o ellos así le denominan, otros le denominan un cartesianismo fisicalista, etc., que lo que hace es mantener la distinción entre el agente, en cuanto a agente, y su mente. Y su mente estaría ahora depositada en el cerebro, ¿sí? Entonces, lo que supone esto, y este es como el objeto de crítica en gran medida, es que seguimos manteniendo una distinción que pareciera ser que puede resultar implausible, ¿sí? Por una parte está el cuerpo humano, el agente que actúa, y por otro lado está su mente. La actuación de la gente, en un sentido, es manifestación, es el signo de lo que está detrás, y lo que está detrás, lo que realmente es su cerebro, ¿sí? No me parece, o sea, yo creo que hemos escuchado estas ideas en algún sentido, ¿no? De alguna forma. No como dualistas, pero se presentan como el dualismo, porque tiene la misma estructura dualista que tenía en la tesis cartesiana. Solo que no están diciendo que hay dos sustancias, sino que hay una sustancia, pero se mantiene el dualismo, ¿sí? Eso es lo que estos autores acusan. Entonces, a partir de esta distinción, uno puede empezar a presentar, yo creo, la crítica con la que quiero trabajar, ¿sí? Que no, tampoco es, digamos, yo creo que la identificación de este dualismo no es extraño que la encuentren gente como Hacker, ¿sí? Que está trabajando de una perspectiva wittgensteiniana. Y la crítica puede venir desde una de las formas en que se puede interpretar el problema del seguimiento de reglas en Wittgenstein, ¿sí? Bueno, hay varias formas de interpretarlo, es un problema complejo que tiene múltiples aristas, ¿sí? Y han habido muchas lecturas, pero una que a mí me parece bastante plausible es la que precisamente acusa que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en seguir una regla, en seguir una orden y en actuar, cuando nosotros tratamos de aplicar un concepto hacia una situación, hacia una realidad, usualmente lo que hacemos, o lo que han hecho muchos filósofos, es distinguir entre el signo que se nos presenta como, digamos, como aquello que expresa lo que nosotros queremos entender o aplicar, etc., y su significado o como algo que está detrás o aparte y que hay que descubrir, ¿sí?
Bueno, por ejemplo, nosotros en la tradición de nosotros filosofía del derecho, esta idea se mantiene mucho bajo la idea de enunciado, ¿cierto? Y la norma como el significado del enunciado. Nosotros nos enfrentamos a un conjunto de letras que en sí mismo no tienen nada, o un sonido que, si es que es una orden, que no significan nada, a no ser que nosotros lo interpretemos, y al interpretarlo descubrimos su significado, que estaba atrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando vemos las normas desde esta perspectiva? Lo que decimos es, digamos, que la norma es algo que hay que descubrir, que se presenta a través de los signos, pero que los signos son cuestiones arbitrarias que pueden ser interpretados de múltiples maneras. ¿Sí? Esto no es extraño escucharlo. ¿Sí? Que lo que nos lleva al famoso escepticismo, a un escepticismo radical, ¿cierto? Wittgenstein, hay varias formas de verlo. ¿Sí? Lo interesante es que esta idea de distinguir entre el signo y su significado, entre a lo que nos enfrentamos y lo que verdaderamente hay, ¿sí? No solamente aparece en la teoría del derecho, sino que aparece en la filosofía del lenguaje, aparece en la filosofía de la mente, aparece en la filosofía de la acción. En la filosofía de la acción usualmente aparece por medio del movimiento corporal y la abolición que hay detrás del movimiento corporal, que es la que le da sentido en términos de intencionalidad a lo que hace la gente, y así sucesivamente. Entonces, lo que acusan algunos autores, sobre todo Wittgenstein, es que esta misma estructura del problema del seguimiento de reglas. ¿Por qué es un problema? Es un problema porque usualmente lo que nosotros vamos a necesitar es un puente entre las dos cosas, entre el signo y su significado. Y ese puente tiene muchas respuestas. Esto es lo que Kripke empieza a analizar, las múltiples respuestas que podemos hacer, ¿cierto? Y una de las más típicas formas en que nosotros tratamos de buscar esas respuestas es por medio de la idea de interpretación. Nosotros interpretamos el texto para identificar su significado o crearlo, ¿sí? El problema que surge usualmente es, bueno, ¿y qué ocurre ahora con esa interpretación? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿Esa interpretación es interpretable a su vez? Si es que tiene que articularse lingüísticamente, en caso que tenga que articularse lingüísticamente, y debería poder hacerse, debe ser también interpretable en algún sentido, ¿sí? Y esto genera en primer lugar un regreso al infinito, y luego, como no hay un vínculo necesario entre las dos cuestiones, ¿sí? El primer problema es el de regreso al infinito, también se genera la posibilidad de que al no haber un vínculo necesario, se establece, no tenemos un criterio para establecer ese vínculo, ¿sí? O tenemos que crearlo, y la creación va a depender de nuevo de arbitrariedad, o tenemos que presuponer, por ejemplo, ciertos tipos de adjetivismo que también tienen otros problemas, sobre todo para determinar la corrección concreta de un caso. Este es el problema del seguimiento de reglas, podemos discutir después el tema, pero se presentan los dos problemas, ¿sí? La imposibilidad de determinar la relación y también el problema del regreso al infinito. Por eso, usualmente, lo que yo cito acá de investigaciones filosóficas, que es el parágrafo 201, es usualmente el que se entiende como a donde está el punto central del problema, ¿sí? Y dice, nuestra paradoja es esta. Una regla no podría determinar ningún curso de acción, ya que todo curso de acción ha de ponerse de acuerdo con la regla, ¿sí? Ese es lo que decía el segundo problema. Al vincular el signo con el significado, como no hay nada necesariamente que los vincule, todo en un sentido podría vincular. Y dice, la respuesta fue, si todo se puede poner de acuerdo con la regla, entonces también la contradicción. Por lo que no habría aquí ni concordancia ni contradicción, ¿sí? Que es algo necesario para aplicar cualquier regla, ¿sí? Que haya concordancia o contradicción. Entonces, así lo presenta el problema. Y él dice... La respuesta está, algunos dicen, ya en el segundo parágrafo, en la segunda parte del parágrafo, está una posible respuesta. Dice que hay aquí un malentendido, se muestra en tanto que en este razonamiento suponemos interpretación tras interpretación. Acá está el problema que yo les decía, regreso al infinito, ¿sí? Está puesto así, interpretación tras interpretación. Como si cada una nos tranquilizase al menos por un momento, hasta que pensamos que una interpretación que de nuevo está detrás de ella. Con ello mostramos que hay una concepción de una regla que no es una interpretación, sino que se manifiesta de caso en caso en la aplicación, en lo que llamamos seguir la regla y lo que la contraviene. En la primera parte del segundo párrafo del parágrafo está el problema del seguimiento al infinito, pero al final ya empieza a surgir la idea de que hay un momento en que sí nos quedamos nosotros tranquilos. Dice, mostramos que hay una concepción de una regla que no es una interpretación, esto está introducido, sino que se manifiesta.
En este punto, algunos dicen, sobre Barry Stroud, por ejemplo, pero muchos intérpretes, que ya Wittgenstein no está mostrando el problema, así que el malentendido se da en creer que hay que buscar una interpretación tras una interpretación, cuando en realidad, cuando nosotros nos enfrentamos a una regla, cuando nos enfrentamos al comportamiento de una persona, cuando nos enfrentamos a un texto escrito, cuando nos enfrentamos a una palabra, etc., lo que estamos haciendo en realidad es, en primer lugar, o por lo menos normalmente, es entender manifiestamente que algo se expresa. Entonces, la interpretación, podemos seguir discutiendo, la interpretación se presenta como algo anómalo, como una traducción de, Wittgenstein dice que poner la regla de la misma regla de otra manera, para poder lograr una comprensión, ¿sí? Pero usualmente cualquier usuario competente, por ejemplo, de un lenguaje, y lo que yo quiero decir en este punto, cualquier miembro con mente de una comunidad, de un mundo animal donde los individuos tienen mente, se enfrenta a los otros inmediatamente como interpretando su comportamiento como expresivo de estados mentales en un caso, y las palabras se presentan como expresivas del lenguaje, que puede ser discutible, qué quiere decir, etcétera, pero que no se presenta simplemente como un conjunto de manchas de tinta o de sonidos. Entonces, al final ya de este parágrafo está el giro. Bueno, volviendo a la primera parte. Cuando yo asumo el dualismo mente-cuerpo, en la forma en que los podemos ver, ya sea con los cartesianos o con los autores de neurocientíficos contemporáneos, no todos, pero muchos, estoy asumiendo esta idea de que la mente, o sea, el cuerpo se presenta, a lo que nosotros nos enfrentamos en un ser humano es un signo que tiene que ser, digamos, tenemos que construir un puente para llegar a la verdad que está en el cerebro, o que está en la res cogitans. Entonces nosotros cuando trabajamos así estamos trabajando con una dualidad donde el cuerpo simplemente se manifiesta como movimientos corporales sin significado, a no ser que nosotros encontremos en el cerebro lo que en realidad significa el comportamiento de esa persona. ¿Sí? Entonces, el problema del seguimiento de reglas, que pareciera ser que supone este abismo entre el signo y el significado por medio del cual yo tengo que construir un puente, se reproduce al atribuir estados mentales. Cuando hacemos esto. De hecho, para reforzar la interpretación que les mostré antes de investigaciones filosóficas, hay otro de los parágrafos que se cita mucho, el 432, que dice: todo signo parece por sí solo muerto. ¿Qué le da vida? En el uso vive. ¿Tiene ahí la respiración vital en sí o es el uso su respiración? Bueno, la primera parte es la más importante, la idea de que el signo, cuando yo me enfrento a un signo y no lo veo como un signo, pareciera ser, o simplemente como un signo, lo veo como algo muerto, pero cuando lo veo como expresión de algún mensaje, incluso un signo, digamos, lo veo como algo vivo. Y para que tenga vida, tiene que construirse, tiene que leerse dentro de cómo se utiliza dentro de una comunidad. Básicamente, ese es como el argumento. Bueno, con esta idea, con esta posibilidad de hacer un giro desde entender un dualismo que puede estar sujeto, y lo que yo estoy proponiendo es que puede estar sujeto a problemas de seguimiento de reglas, ¿cómo lo acabo de interpretar? ¿Sí? En la distinción entre el signo y su significado. El cuerpo, como el movimiento corporal como un signo del significado, de lo real que está en el cerebro. Pero nosotros decimos, en realidad esto genera estos dos grandes problemas. Y lo que podemos entender en realidad es que cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, una palabra o el comportamiento de alguien, lo que vemos es la expresión de su subjetividad, en el caso del movimiento corporal de alguien. Nosotros lo que hacemos es, en una medida, y esta ya es la parte que quiero hacer que sea constructiva del texto, es por una parte negar el dualismo, ¿sí? No el dualismo de sustancias, asumamos que ya lo negamos, ¿cierto? Estamos negando el dualismo de la distinción mente-cuerpo, como se entiende en este punto. El dualismo común, que se puede identificar como monismo de sustancias o dualismo de sustancias. Pero por otra parte, entendiendo, esto supone entender que hay una unidad en la relación mente-cuerpo, ¿sí? Como sustancial, hay una unidad importante. Que nos obliga a buscar cuál es el tipo de relación que hay ahora, ¿sí? Si no es una relación como nosotros la estábamos viendo antes. Y aquí a mí me parece que la relación de expresión es la que puede jugar ese rol, ¿sí?
Porque usualmente, porque muchos entienden la relación de expresión como una relación interna entre el objeto que se expresa y lo expresado, ¿sí? Es decir, yo cuando entiendo algo que es una expresión, esto está en la cita, bueno, voy a leer la cita de Taylor, que la pongo y me parece bastante clarificadora. Está al final, ¿sí? En la parte de acción como expresión, dice: lo esencial aquí es que concebimos al objeto expresivo no solo como si nos permitiera ver algo. El cuerpo no solamente se presenta como algo que nos permite ver, que quiera buscar atrás, ¿cierto? No como, dice, sino que en cierto sentido como si nos dijera algo. Es decir, cuando una persona está expresándose, nos está diciendo algo, no solamente nos está mostrando que hay un cerebro atrás haciendo un trabajo. En el caso del objeto expresivo, lo que expresan, dicen, manifiestan, es algo que, en cierto modo, hace, y no algo que pueda ocurrir por su intermedio. Cuando yo quiero juntar, digamos, expresión y mente, expresión corporal y mente, ¿sí? Lo que tengo que hacer es mostrar que el acceso a la mente se hace por medio precisamente de lo que hacen las personas. Y cuando una persona, por ejemplo, sonríe, ¿sí? Y para eso yo traía este dibujo, ¿sí? Cuando expresa dolor de una manera suficientemente clara para que nosotros sepamos que siente dolor, no nos está mostrando su cerebro, sino que precisamente lo que está haciendo es expresando dolor. Es todo lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, se presenta esta cuestión. Ahora, ¿cuál es el problema obvio? El problema, o sea, un problema que es bastante claro, que es en gran parte la virtud de una tesis, de la otra tesis, es que tenemos que preguntarnos, bueno, ¿a dónde buscamos? ¿Sí? Una de las cosas donde buscamos es el cuerpo de las personas. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Y yo creo que acá uno puede distinguir entre distintas capacidades que tienen las personas y distintas maneras en que se expresan los estados mentales. ¿Sí? Y acá de nuevo acudir a Wittgenstein. Wittgenstein distingue entre lo que él denomina como expresiones básicas o primitivas de estados mentales, ¿sí? Y expresiones, podríamos llamar, esto no lo domina así, sino expresiones complejas mediadas socialmente, podríamos denominar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Anscombe en Intention toma esta idea y dice la idea de desear algo, ¿sí? o la misma idea de intentar, de trying de hacer algo, se expresa por la idea de querer alcanzarlo, por ejemplo. Desear algo se expresa por la idea de querer alcanzarlo, ¿sí? Usualmente la expresión de dolor tiene que ver con un grito o con un tipo de mueca, y así sucesivamente. En un sentido, estas expresiones son primitivas porque expresan inmediatamente, sin mediar necesariamente lingüísticamente, sin necesitar decir yo tengo dolor, yo siento dolor, la posibilidad de que otro pueda leerlo como la expresión de un dolor. ¿Qué ocurre? Después, socialmente, Wittgenstein, en el momento en que trabaja esto, que cito, dice, bueno, después nos enseñan a decir, mamá, siento dolor, me duele la pierna, me duele esto, el dolor es punzante, etc. Empezamos a usar metáforas para hablar sobre el dolor, ¿sí? Y después incluso y el tercer paso, no puede decir, es simular el dolor, ¿sí? Al que le gusta el fútbol o cualquier deporte, si la simulación del dolor es parte, digamos, constitutiva ya del deporte, y si alguien le pegan y no simula el dolor, aunque no le duela, usualmente es probable que no cobren el foul, porque incluso es parte de que haya un foul que la persona que quede en el piso unos minutos. Algunos abusan de esto, sabemos, pero empieza así a construirse la forma en que se expresan y se leen los estados mentales. Entonces, me parecía a mí que el dibujo de Kino que traje puede mostrar como estas etapas y cómo funciona, ¿sí? Porque lo interesante es que del dibujo de Kino, es que si ustedes lo ven, es que se ve que una persona llega a un país que no conoce, ¿sí? Y que no conoce su lenguaje, porque en el fondo se ve que todas las personas le dicen lo mismo, el mismo sonido, pero él no lo puede identificar lo identifica como que le están diciendo algo, pero no sabe exactamente qué es lo que le están diciendo, necesita interpretar lo que le están diciendo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, todas las personas usan el mismo, parecen ser que dicen lo mismo. Un niño sonriendo le mueve la mano, una persona hace una pequeña reverencia, mujeres también hacen el mismo sonido. Todas las personas que lo ven le dicen lo mismo y él responde con, digamos, con el sombrero. Cuando uno
yo creo que la gracia del dibujo es que uno puede, sin saber lo que le están diciendo, interpretar más o menos lo que está haciendo esa gente, ¿no? Que es, pareciera ser saludarlo, darle la bienvenida. Esa es la sensación, ¿sí?, que uno podría decir que ocurre. Pero cuando él llega a la casa y ve el último dibujo, ve la expresión de una persona, no sé si la pueden ver, pero es una persona que se acaba de martillar un dedo y está con una cara de dolor y de grito, con una expresión que uno puede decir automática, usando la misma palabra. Entonces, cuando usa el mismo sonido, uno reinterpreta todo lo anterior diciendo qué le estaban diciendo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que uno dice cuando se pega en el dedo? ¿Sí? Entonces, ¿qué cuestión hay que interesante? Si uno toma la idea del seguimiento de reglas como esta idea de que es inconmensurable, es imposible contactarse con otro de ninguna manera cuando llego a un lugar que no conozco el idioma, ¿cierto? Acá en algún sentido Kino sabe en algún sentido, él dice, me gustaría verlo así. No, pero él sabe que sí hay formas de leer a los demás, uno podría decir, que no dependen de saber este tipo de cuestiones, ¿cierto? Y la cara de dolor, cuando una persona se pega un martillazo, es una manifestación clara, ¿sí? Pero el saludar ya es algo más complejo y más aún cuando se ve que las otras personas estaban simulando un saludo. Si uno quiere digamos, interpretar como por ejemplo una grosería la reacción ante un golpe de un martillazo, ¿sí? Que es lo que hace el remate del chiste, parece así. Entonces, lo que quiero mostrar es que con estos tipos de dibujos uno puede atribuir estados mentales, o cuando uno llega a un lugar que no conoce, o cuando uno interpreta lo que le ocurre a un recién nacido, etc. Uno puede atribuir estados mentales, situaciones en las que se encuentran, tipos de, etcétera, a partir de esto, y después nosotros a través de la socialización vamos convirtiéndolo en cosas distintas. Es básicamente una tesis, esa es como una tesis wittgensteiniana. Para esto no necesitamos al cerebro, y usualmente no hemos funcionado necesitando el cerebro. ¿Sí? Y esto no necesita dualismo. Lo que sí necesitamos es, que es en parte lo que hacen algunos intérpretes, es empezar a ver en realidad qué significa cada estado mental, cómo se interpreta en qué comunidad y cómo a partir de eso podemos ir creando reglas y criterios para poder decir que una persona tenía una intención, esta otra no, etc. Tenía un plan, etc. Y yo creo que esto se parece mucho a lo que tratamos de hacer en el derecho cuando estudiamos, digamos, cuando se discuten los tipos de dolo, cuando se discuten qué es lo que hay detrás del dolo eventual, por ejemplo. ¿Sí? Y después, y cómo eso nos permite luego interpretar lo que ocurrió antes. ¿Sí? Bueno, además de la expresión, les dije, y este es el último punto, me gustaría incorporar también elementos que me parecen que refuerzan el punto de una tesis adscriptivista. Y en el texto pongo al menos dos. ¿Sí? El primero es que, una cosa que no dije mucho acá, pero que está relativamente citada en el texto y que algunos filósofos, algunos intérpretes de Wittgenstein trabajan mucho, para entender la idea de expresión de estados mentales, es que los reportes de estados mentales de primera persona no son descriptivos de lo que le pasa a la persona, sino que son expresivos de lo que le pasa a la persona. ¿Sí? Entonces, desde una perspectiva adscriptivista, cuando nosotros identificamos la acción de una persona y la tratamos como una acción, lo que ellos dicen es no estamos describiendo movimientos corporales, sino que estamos atribuyéndole al individuo movimientos corporales. Esto es importante porque estamos atribuyendo la acción. La atribución de la acción, y del estado mental en este caso, es una atribución al sujeto completo, no es una atribución al cerebro del sujeto, ¿sí? Que es ahí donde estaría, sino que el estado mental está en la persona. Las personas tienen estados mentales, y aquí uno lo contrasta con la idea de que son los cerebros los que deciden. No decide el cerebro de Juan, Juan decide, tendría sentido decir según esta teoría. Lo cual no niega que tenga un cerebro y que hay un sustrato físico en lo que está haciendo. El problema es a dónde estamos atribuyendo el estado mental y qué significa atribuir el estado mental. ¿Sí? Y por otra parte, esta atribución se hace a partir también de las reglas del contexto en el cual se trabaja. ¿Sí? Entonces esto también nos lleva a esta tarea que yo digo que es de reconstruir contextos y reconstruir tipos de estados mentales. La otra vez, por ejemplo, hablábamos de la importancia de tal vez de empezar a desarrollar mucho más la parte especial del derecho penal a partir de lo que nosotros hacemos, porque precisamente uno podría decir la atribución de cada delito y de los elementos subjetivos de cada delito supone empezar a estudiar qué significa atribuir eso. ¿Sí?
y empezar a ver qué significa en términos dentro de una comunidad o para los fines que queramos hacerlo, atribuir esos elementos. Entonces la invitación es un poco a eso, a ver, digamos, qué significa decir que esta intención es de esta persona dentro de nuestra comunidad, qué significa que esta persona quiso engañar, qué significan todas esas cosas, ¿sí? Y eso es básicamente la propuesta, tratar de mostrar estas dos partes y ver esto como una posible salida. Muchas gracias. Muchísimas gracias.